Un espectador casual generalmente observa la forma de caminar de las personas sin evaluarla detalladamente. Por lo tanto, si se quiere analizar la marcha patológica, debe comprenderse primero la marcha normal. Pero, ¿qué se entiende como marcha normal? Desde el punto de vista clínico, la marcha normal presenta 5 características. A una velocidad normal, son difíciles de apreciar con claridad, pero en cámara lenta, cada una de ellas puede identificarse con facilidad, a saber, estabilidad durante el apoyo, paso libre del pie durante el balanceo, preparación adecuada del pie para el contacto inicial, longitud adecuada del paso, y la quinta, que se refiere a la energía utilizada al caminar, y la llamamos conservación de la energía. En el niño, la deambulación se inicia cuando se cumplen estos 5 prerequisitos. Inicialmente, las rodillas están relativamente rígidas y el pequeño camina con una amplia base de sustentación. Gradualmente, la marcha evoluciona hacia el patrón adulto a medida que el niño desarrolla su equilibrio. Generalmente, la marcha se inicia alrededor del año de edad, pero el patrón maduro de apoyo talón-dedos no se obtiene antes de los 3 años y medio. A pesar de que todos aprendemos a caminar de forma natural, existe muy poca desviación en el patrón de marcha entre una persona y otra. Cualquier desviación en el patrón de marcha afectará el rendimiento, causando un aumento en el gasto de energía. Para comprender la marcha normal, debemos conocer la terminología básica utilizada en el análisis de la marcha. Al describir la marcha humana convencionalmente, nos referimos al ciclo de la marcha. Un ciclo de marcha, o zancada, se inicia cuando un pie toca el suelo y termina cuando el mismo pie toca el suelo de nuevo. El ciclo de marcha se divide en 2 fases principales, fase de apoyo y fase de balanceo. La fase de apoyo normal comienza con el contacto inicial del talón y finaliza con el despegue de los dedos, momento en el cual se inicia la fase de balanceo. La fase de balanceo se define como el periodo transcurrido desde el despegue hasta cuando el pie toca el suelo de nuevo. Cada uno de estos eventos ocurren secuencialmente en porcentajes específicos del ciclo de marcha. La gráfica inferior ilustrará el ciclo y sus porcentajes. El contacto inicial se define como el suceso que ocurre en el 0% y 100% del ciclo de marcha. Durante la marcha normal, el despegue ocurre al 60% del ciclo, por lo tanto, la fase de apoyo ocupa el 60% inicial del ciclo aproximadamente y la fase de balanceo el 40% restante. Al observar el pie opuesto, el despegue ocurre al 10% del ciclo y el contacto del talón ocurre al 50%. Esto indica que durante la marcha hay 2 periodos de doble apoyo, cuando ambos pies tocan el suelo. Cada uno de estos periodos representa el 10% del ciclo. El primer periodo de doble apoyo se produce inmediatamente después del contacto inicial. El segundo, poco antes del despegue. El primer periodo de doble apoyo es llamado respuesta a la carga. Es un periodo de desaceleración cuando se absorbe el impacto. Se sigue de un periodo de apoyo sencillo que ocupa un 40% del ciclo y durante el cual el miembro opuesto está en fase de balanceo. Al caminar, el apoyo sencillo de una extremidad debe ser igual al periodo de balanceo del miembro opuesto. El periodo de apoyo sencillo se subdivide a su vez en apoyo medio y apoyo final. Al final de la fase de apoyo, hay un segundo periodo de doble apoyo, llamado prebalanceo, que comienza cerca del 50% del ciclo y dura hasta el despegue. El prebalanceo corresponde en tiempo y duración a la respuesta a la carga del miembro opuesto. Es importante recordar estas relaciones, puesto que la marcha normal es simétrica. Una mayor descripción del ciclo de la marcha puede realizarse con medidas espaciotemporales tales como velocidad de marcha, cadencia, longitud de paso y longitud de zancada. La longitud del paso corresponde a la distancia entre los 2 pies.
El paso derecho se mide desde el punto de contacto inicial del pie izquierdo rezagado hasta el punto de contacto inicial del pie derecho adelantado. En la marcha normal, corresponde a la distancia medida desde el contacto del talón del pie izquierdo hasta el contacto del talón del pie derecho. La longitud de zancada es la distancia cubierta durante un ciclo completo de marcha y representa la suma de las longitudes de los pasos derecho e izquierdo. En otras palabras, se extiende desde el contacto inicial de un pie hasta el siguiente contacto inicial del mismo pie. La cadencia es el número de pasos dados en un periodo de tiempo determinado. Generalmente se mide en pasos por minuto. La velocidad de marcha se expresa como distancia por unidad de tiempo, centímetros por segundo o metros por minuto, y es igual a la longitud del paso multiplicado por la cadencia. Un niño y un adulto pueden caminar a la misma velocidad, pero el niño tiene una zancada más corta y por lo tanto una cadencia mayor. La velocidad de marcha libre es constante después de los 5 o 6 años de edad. Sin embargo, en la medida que las extremidades crecen, la longitud del paso aumenta y la cadencia se reduce. El análisis de la marcha se realiza en las 3 dimensiones. Plano sagital es una vista lateral que permite la observación de la inclinación pélvica y la flexoextensión de cadera, rodilla y tobillo. El plano frontal es la vista anteroposterior. En este plano se puede observar la abducción y la aducción de la cadera, al igual que la oblicuidad pélvica. El plano transversal es la vista superior o inferior y muestra la posición rotacional de las extremidades. Al describir la marcha, utilizamos los términos cinemática y cinética. La cinemática se ocupa de la descripción del movimiento sin atender a quién lo produce. Contempla desplazamientos, velocidades, aceleraciones y ángulos articulares, los cuales pueden graficarse en función de tiempo. Un ejemplo sencillo es esta gráfica cinemática típica del tobillo, que nos muestra un ciclo de marcha completo en el eje X o abscisa y el grado de movimiento de la articulación en el eje Y u ordinada. La gráfica comienza en el contacto inicial y la línea vertical discontinua representa el despegue. La cinética analiza las causas de movimiento, tales como fuerzas de reacción del suelo, fuerzas musculares y ligamentarias, momentos y potencias articulares. Definimos momento como el resultado de una fuerza que actúa a distancia de un eje de referencia, provocando rotación del cuerpo, y se expresa en newtons por metro. Un ejemplo sencillo es el de 2 niños jugando en un balancín. Cada niño crea un momento alrededor del eje del balancín. Si ambos se sientan a la misma distancia del eje, el niño más liviano será levantado. La rotación del balancín alrededor del eje se debe al momento. Si el niño más pesado se acerca al eje, puede llegar a equilibrar perfectamente el más liviano, sin producir un momento neto o rotación. Se expresa de manera que la masa por la distancia al eje sea igual para ambos. El cuerpo en bipedestación estática tiene el centro de gravedad en posición tal que la fuerza de reacción del suelo pasa por detrás de la cadera y por delante de la rodilla y del tobillo. En relación al cuerpo, estas se consideran fuerzas externas. Para que una persona se pueda mantener de pie sin caerse, los momentos externos producidos por la fuerza de reacción del suelo deben ser contrarrestados por momentos internos producidos por los ligamentos de cadera, rodilla y por los músculos a nivel del tobillo. Un ejemplo real de esto es la flexoextensión del tobillo. La fuerza muscular que actúa sobre el hueso, perpendicular al eje de rotación, producirá un movimiento alrededor del centro articular. El momento es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. Por el proceso llamado análisis cinético inverso, este momento puede ser calculado,
conociendo la fuerza de reacción del suelo y la ubicación de los centros articulares. Los huesos son los brazos de palanca sobre los que actúan estas fuerzas y los centros articulares son los ejes de rotación. La potencia neta es igual al momento producido en una articulación multiplicado por la velocidad angular de la articulación. Potencia es igual a la fuerza por la distancia por la velocidad angular. Este jugador de baloncesto es un buen ejemplo. A mayor velocidad antes del salto, mayor será la potencia del salto. Matemáticamente, la potencia articular es el producto de multiplicar el momento articular neto por la velocidad angular articular, o fuerza por distancia por velocidad angular articular. Al examinar la producción de potencia, debemos analizar los generadores primarios de potencia interna, que son los músculos. La capacidad de un músculo para producir potencia es directamente proporcional a su área de corte transverso. Sin embargo, también depende de la relación longitud-tensión, grado de fatiga y tipo de fibra, es decir, si es de contracción rápida o lenta. Los músculos pueden trabajar de tres formas. Concéntricamente, la cual es una contracción de acortamiento que provoca aceleración, por ejemplo, el tríceps sural durante el apoyo final. Excéntricamente, la cual es una contracción de alargamiento y el músculo actúa como desacelerador o amortiguador. Ejemplo de esto, el sóleo durante la fase media del apoyo. Y la contracción isométrica o de estabilización, que se produce en los músculos posturales principalmente. Como por ejemplo, los abductores de cadera en la fase media del apoyo. Para el análisis cinético se utilizan las gráficas de momento y potencia. La abscisa o eje X muestra el porcentaje del ciclo de marcha comenzando con el contacto inicial. La línea vertical representa el despegue. En la gráfica de momento, la ordenada o eje Y es el momento articular estandarizado para el peso corporal. La generación de potencia es considerada positiva. La absorción de esta es considerada negativa. En el ejemplo del tobillo, la contracción concéntrica genera potencia. La contracción excéntrica es absorción de potencia. Ahora que tenemos una idea general de los principios básicos de la marcha, estudiaremos la cinemática y cinética de cada articulación. Comenzaremos con el pie y el tobillo. La fase del tobillo se describe en términos de 3 mecedoras. La primera mecedora comienza con el contacto inicial y se continúa en la respuesta a la carga. En la marcha normal, el punto de apoyo de la primera mecedora es el talón. La posición del tobillo en el contacto inicial es de 90 grados o dorsiflexión neutra. En la medida que el pie hace contacto con el suelo, el tobillo flexiona plantarmente, lo que en la gráfica cinemática corresponde a la zona por debajo de la línea neutra. Los músculos pretibiales, tibial anterior, extensor común de los dedos, extensor largo del dedo gordo y peroneo anterior, se encuentran activos en la primera mecedora. Como el contacto inicial, la fuerza de reacción del suelo pasa por el talón, el efecto inmediato es impulsar el pie contra el piso. El momento externo de las fuerzas de reacción del suelo es resistido por el momento interno de la musculatura pretibial al contraerse excéntricamente, alargándose de manera controlada. La contracción excéntrica siempre se asocia con desaceleración. Al hacer contacto el talón, el centro de masa del cuerpo está cayendo y el tobillo ayuda a desacelerarlo. Por lo tanto, el objetivo de la primera mecedora es frenar la inercia corporal en el contacto inicial, es decir, amortiguar y absorber el impacto. Una placa de fuerza en el piso mediría aproximadamente el 120% del peso corporal en el impacto. Ese 20% adicional representa la inercia corporal.
El momento muscular se define en función de los grupos musculares activos en este instante. Durante la primera mecedora, el momento muscular es dorsiflexor. La segunda mecedora comienza cuando la totalidad de la planta del pie está en contacto con el suelo, marcando el inicio del apoyo medio. La tibia gira sobre el pie plantígrado con el punto de apoyo en el tobillo. En este periodo, el movimiento es de dorsiflexión. La gráfica de movimiento, cinemática, muestra un máximo de 10 grados de dorsiflexión. Durante la segunda mecedora, la fuerza de reacción del suelo pasa por delante del tobillo. El momento externo actúa llevándolo en mayor dorsiflexión. Este momento es resistido por la contracción excéntrica de los músculos plantiflexores, especialmente por la acción del sóleo. El objetivo de la segunda mecedora es controlar la posición de la fuerza de reacción del suelo con respecto a las articulaciones de rodilla y cadera. Al finalizar el apoyo medio, el giro de la tibia hacia adelante es frenado por la actividad combinada del sóleo y los gemelos. El momento muscular durante la segunda mecedora es flexor plantar. La gráfica de potencia muestra un periodo de absorción dado por la contracción excéntrica de los flexores plantares. Aquí vemos cómo los gemelos se unen al sóleo para finalizar la segunda mecedora y luego comienzan a producir la fuerza necesaria para iniciar la tercera. La tercera mecedora representa una generación de potencia que impulsa al individuo durante la marcha. La tercera mecedora representa una generación de potencia que impulsa al individuo durante la marcha. Esto mueve el punto de apoyo hacia la cabeza de los metatarsianos y el talón va del piso. La gráfica cinemática muestra un periodo de flexión plantar. La actividad plantiflexora ahora ha pasado de excéntrica a concéntrica. La contracción concéntrica de un músculo, por definición, produce aceleración. Para mantener una velocidad constante de marcha, la desaceleración de las dos primeras mecedoras debe ser equilibrada por la aceleración de la tercera. La fuerza de aceleración de la tercera mecedora alcanza su máximo al final del apoyo terminal, para rápidamente caer a cero durante el prebalanceo. En el tobillo, la fase inicial de balanceo es estrictamente un periodo de dorsiflexión, que prepara el pie para un contacto inicial adecuado, activándose la musculatura pretibial en forma concéntrica. En la fase media del balanceo, el tobillo presenta unos 5 grados de dorsiflexión. En la fase final del balanceo, regresa al neutro gracias a la fuerza de gravedad y a la acción excéntrica del tibial anterior. La actividad de la rodilla durante el ciclo de la marcha se coordina con lo que ocurre en la cadera y el tobillo. En el contacto inicial, la rodilla se encuentra en extensión casi total. Durante el desarrollo de la primera mecedora del tobillo, la rodilla realiza una flexión que llega hasta unos 15 grados, momento en el cual el pie está totalmente apoyado en el suelo. Esto cumple dos objetivos. El primero, absorber el impacto del cuerpo en el contacto del talón. El segundo, disminuir la velocidad de traslación vertical del centro de masas. Esta parte del ciclo es llamada fase de respuesta a la carga. Comparando la marcha normal con la de una pierna rígida, vemos la diferencia en la velocidad de traslación vertical del centro de masas. Al minimizar su excursión, se conserva energía. Durante la respuesta a la carga, el cuerpo es recibido por medio de una flexión de rodilla progresiva, y la fuerza de reacción del suelo pasa por detrás de ella, produciendo un momento externo flexor. Para evitar el colapso de la rodilla en flexión, los músculos monoarticulares del cuádriceps, vasto interno, externo y crural, actúan excéntricamente para absorber energía y contrarrestar el momento externo. En el contacto inicial, durante la respuesta a la carga, el momento interno se hace extensor y los tres bastos controlan la rodilla, evitando el colapso. En
En la fase media del apoyo, periodo de segunda mecedora, la rodilla se extiende en la medida que las extremidades se mueven sobre el pie plantígrado. La fuerza de reacción del suelo es anterior a la rodilla, creando un momento externo extensor, por lo que las fuerzas internas desarrollarán un momento flexor. En ese instante, no hay acción muscular porque el momento interno es producido por los ligamentos de la rodilla. La fase final del apoyo comienza con la elevación del talón, que inicia la tercera mecedora. En la medida que el tobillo flexiona plantarmente, la rodilla comienza a flejar hasta llegar a 45 grados en el momento del despegue. Al aumentar la flexión, el centro de masa se sitúa por detrás de la rodilla, creando un momento externo flexor. El momento interno de la rodilla es extensor, mediado por el recto anterior, que al actuar excéntricamente controla la velocidad de la flexión que va en aumento, por lo que se absorbe potencia. La acción de la rodilla durante el balanceo es mucho más compleja. Caminando normalmente, la flexión y extensión de la rodilla son completamente pasivas. La pierna se comporta como un péndulo compuesto y por lo tanto, la cadencia solo puede alterarse por la acción muscular. Durante el balanceo inicial, la rodilla está en un periodo de flexión creciente. A cadencias rápidas, la rodilla se flejaría excesivamente debido al mecanismo de péndulo. Esta acción es controlada por el recto anterior, que actúa como desacelerador, evitando la flexión exagerada de rodilla. Simultáneamente, el recto anterior actúa concéntricamente sobre la cadera, acelerando su flexión. Así pues, este músculo trabaja como un resorte, transfiriendo energía de la pierna a la cadera. La fase media del balanceo es un periodo de transición en el que no hay actividad muscular en la rodilla. La articulación ha pasado por el punto de máxima flexión durante el balanceo inicial, cuando el tobillo estaba aún en máxima flexión plantar. La fase final del balanceo es un periodo de extensión de rodilla controlada excéntricamente por los músculos isquiotibiales. Al final de dicha fase, la rodilla se encuentra en extensión casi completa. Durante el contacto inicial, la cadera presenta unos 35 grados de flexión y comienza a extenderse. La fuerza de reacción del suelo es anterior a la cadera, lo cual crea un momento externo flexor, requiriendo la acción de los extensores para evitar que la cadera se colapse en flexión. Los glúteos mayor y menor y los isquiotibiales se contraen concéntricamente para producir un momento de aceleración en la cadera. Los isquiotibiales funcionan como extensores de cadera en este instante porque la rodilla está estabilizada por los tres bastos, músculos monoarticulares del cuádriceps. La cadera se continúa extendiendo durante la fase media del apoyo hasta que las fuerzas de reacción del suelo se hacen posterior a ella. Durante la primera parte del apoyo medio, el momento extensor concéntrico continúa y actúa acelerando el cuerpo hacia adelante y arriba. Durante la última parte del apoyo medio, las fuerzas de reacción del suelo pasan a ser posterior a la cadera y la extensión se hace pasiva, siendo controlada por la fuerza tensil del ligamento iliofemoral. Durante la fase final del apoyo, periodo de tercera mecedora, el tobillo se está flexionando plantarmente, la rodilla se está plejando y la cadera continúa extendiéndose. La cadera está ahora en extensión completa, 5 grados más allá de su posición neutra. El momento interno es flexor excéntrico. Al final de la fase, se combina la acción concéntrica del tríceps sural y la posición de las fuerzas de reacción del suelo para llevar la rodilla hacia adelante en flexión, produciendo también flexión de la cadera. En el prebalanceo, antes del despegue, la potencia es positiva y la cadera comienza a flexionar. Esto ocurre por contracción concéntrica de los flexores de cadera, incluyendo el psoas ilíaco, y cuando la marcha es rápida, el recto anterior. La mayor potencia flexora de la cadera ocurre en el despegue, al inicio de la fase de balanceo.
El psoas ilíaco continúa actuando durante el balanceo inicial, acelerando la flexión de cadera. La flexión de cadera es progresiva, llegando a estabilizarse, manteniéndose constante en el balanceo medio hasta el contacto inicial cuando nuevamente se inicia la extensión. Durante la marcha rápida, el recto anterior restringe la flexión de rodilla y transfiere energía inercial de la pierna para aumentar la flexión de cadera. El psoas ilíaco actúa después, durante el prebalanceo y balanceo inicial. La cinemática en el plano frontal es relativamente sencilla. La pelvis y las caderas se comportan de forma semejante y los ligamentos colaterales de la rodilla y tobillo limitan los movimientos coronales de dichas articulaciones. El análisis cinemático de pelvis y cadera en el plano frontal muestra que el contacto inicial, la pelvis está nivelada y la cadera está en su posición neutro de abducción y aducción. Al iniciar la respuesta a la carga, el lado apoyado de la pelvis se eleva 5 grados y la cadera entra en aducción. El lado no apoyado de la pelvis cae unos 5 grados. Este movimiento pélvico disminuye el gasto energético al minimizar la excursión vertical del centro de masas. La caída de la pelvis del lado no apoyado durante la respuesta a la carga es provocada por la fuerza de reacción del suelo sobre el miembro apoyado. La fuerza de reacción del suelo pasa medial al tobillo, rodilla y cadera, produciendo un momento externo aductor sobre las articulaciones del miembro apoyado. El momento externo aductor es contrarrestado en la cadera por el control excéntrico de los abductores, en la rodilla por los ligamentos y en el tobillo por los ligamentos laterales y los músculos peroneos. En el apoyo medio, los movimientos pélvicos y de cadera se invierten por el control concéntrico de los abductores de la cadera apoyada, que actúan elevando la pelvis, contribuyendo al paso libre del pie contralateral. Durante el apoyo terminal y el doble apoyo, la pelvis apoyada entra en abducción en preparación para el despegue. La fase de balanceo comienza con una caída pélvica y la cadera en abducción. Al final del balanceo inicial, los abductores de cadera del lado apoyado comienzan a actuar concéntricamente para elevar la pelvis. Al final del balanceo, la pelvis y la cadera se encuentran en su posición relativamente neutra. Normalmente no observamos la marcha desde arriba o desde abajo, por lo cual la cinemática del plano transverso nos es poco familiar. El objetivo del movimiento en el plano transverso es alargar la zancada. Esto se logra gracias a la rotación pélvica, que a su vez requiere una rotación compensatoria de cadera para poder mantener la extremidad en la línea de progresión. Esta rotación es controlada primordialmente por el aductor mayor durante la primera mitad del apoyo. El aductor mayor actúa sobre la extremidad delantera fija, produciendo rotación interna de la pelvis y la cadera. Los aductores superficiales actúan en el prebalanceo y balanceo inicial para avanzar la extremidad rezagada. En el contacto inicial, la pelvis está en su posición más anterior. Mantiene su posición adelantada hasta el apoyo medio cuando comienza a moverse posteriormente, alcanzando su posición más posterior en el despegue. Aquí la rotación de nuevo se invierte preparándose para el contacto inicial. La magnitud total de esta rotación es de 8 a 10 grados. Para conseguir el alcance máximo del miembro en balanceo, mantener el miembro cerca de la línea media y permitir la rotación pélvica, la cadera debe rotar internamente hasta el instante del contacto inicial contralateral, para invertirse luego en rotación externa hasta el siguiente periodo de doble apoyo. Después de esto, la rotación interna se inicia de nuevo. Las rotaciones del pie se mantienen más o menos constantes durante el apoyo, en 4 grados externos con respecto a la línea de progresión. Para que durante el apoyo el pie se mantenga en una posición constante, las rotaciones del muslo y pierna deben acoplarse. Esto ocurre por medio del complejo articular subtalar y por medio de la rodilla. En el despegue, hay una leve rotación interna para permitir un adecuado empuje sobre la primera y segunda cabezas metatarsianas.
Durante la fase del balanceo, el pie mantiene una posición de ligera rotación externa. Para concluir, retornamos a las 5 características de la marcha normal, las cuales se pierden en la marcha patológica. La estabilidad durante el apoyo es amenazada por 2 factores. Primero, la posición anormal del pie creando una superficie de carga inestable. Y segundo, el compromiso del equilibrio por ausencia del control motor del tronco y miembros inferiores. La segunda característica de la marcha normal es el paso libre del pie durante el balanceo, que puede comprometerse por pérdida del movimiento de rodilla o por dorsiflexión inadecuada. La preparación del pie para el contacto inicial es la tercera característica y requiere de una transferencia de energía eficiente entre los segmentos corporales, viéndose comprometida cuando el pie tiene una posición inapropiada en la fase final del balanceo. La cuarta característica es la longitud adecuada del paso como un medio de progresar al cuerpo hacia adelante. Esto puede obstaculizarse cuando hay una extensión inadecuada de la rodilla en la fase final del balanceo o un pie inestable en el lado apoyado o cuando hay un empuje plantiflexor inapropiado en el lado apoyado. La quinta característica es conservación de la energía. De los prerequisitos para la marcha normal, el grado de la conservación de energía refleja la desviación total de los otros 4 prerequisitos. La marcha supone una transformación y relación constante entre energía cinética y energía potencial. Cuando una persona compensa una marcha anormal, la transferencia de energía es menos eficiente y el costo energético es mayor. Existen 3 mecanismos importantes para la conservación de la energía. Minimizando la excursión del centro de gravedad, controlando la cantidad de movimiento y por la transferencia activa o pasiva de energía entre segmentos corporales. La excursión del centro de gravedad es minimizada por medio de las 3 rotaciones pélvicas y los movimientos coordinados de rodilla y tobillo. El control del momento hacia adelante ocurre por la contracción excéntrica del sóleus durante el apoyo medio. La transferencia activa de energía entre segmentos corporales no adyacentes requiere coordinación y sincronización. Es el papel principal de los músculos biarticulares. Un ejemplo de esto es la acción coordinada del recto anterior en rodilla y cadera, permitiendo flexión de la cadera y controlando la flexión de rodillas simultáneamente. La medición de costo energético es realizada de diferentes formas. Cálculo de la energía mecánica por medio de análisis segmentario. Cálculo de la energía mecánica por medio del análisis cinético inverso. Cálculo de la energía metabólica por medio de velocidad y frecuencia cardíaca. Cálculo del gasto metabólico por medio del consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono. La marcha es un complejo conjunto de movimientos, momentos, potencias, fuerzas, coordinación y equilibrio interrelacionados para configurar lo que comúnmente llamamos caminar. Conocer los principios de la marcha normal permitirá comprender los mecanismos de la marcha patológica.